eso no hay mejor cosa que adorar a Dios. Bueno, yo tengo un consejico, veréis. Yo sé que va a hacer bien a la iglesia porque normalmente yo no suelo apuntar el día que yo recibo los mensajes, pero como los que buscamos y el Señor nos bendice, y hay a veces que Dios nos da palabras y ahí se quedan. Y cuando Dios nos da la oportunidad y lo sentimos en el corazón y vemos que es esa palabra, la compartimos. Yo recibí una palabra ahí y la dejé. Y nunca encontraba la oportunidad de compartirla. Por eso yo recibí el día que la prediqué. El día que la recibí lo anoté ahí en mis notas. Y pone 19 de junio del 2017. Y ahí estaba. Y cuando me ha dicho Marcos, ¿compartirías algo? El Señor me ha recordado esta palabra. Miren qué texto, hermanos. Isaías capítulo 30. El verso 14. Dice la Biblia, y se quebrará como se quiebra un vaso de alfarero, que sin misericordia lo hacen pedazos. Por tanto, dice, tanto que entre los pedazos no se halla tiesto para traer fuego del hogar o para sacar agua del pozo. Porque así ha dicho Jehová el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza, y no quisisteis. Alabado sea el nombre del Señor. Y se quebrará como se quiebra un vaso de alfarero, que sin misericordia lo hacen pedazos. La idea que da aquí Isaías es la idea de coger un vaso de alfarero es un vaso de arcilla, de barro. Una vez seco, es tirarlo contra el suelo. Es un vaso de cristal, lo haces así, se hace 20 cachos. Pues un vaso de alfarero también, lo tiraba, era como una vasija, como un cántaro. Un botijo. Haces así, lo tiras contra el suelo, rebota como una pelota, que no, a que se hace 20 cachos. Un vaso de alfarero también, lo tiras contra el suelo y se hace 20 cachos. Y esta es la idea que da Isaías, dice, y se quebrará como se quiebra un vaso de alfarero, que sin misericordia lo hacen pedazos. Y a mí el Señor me llevaba a que, mira, es muy curioso, detrás de cada obra tiene que haber un autor. Detrás del que hizo esta nave, ¿quién hay? Pues hay un arquitecto, ¿no? Alguien tuvo que diseñar esta nave. Pero también hay unos constructores, porque uno tuvo que diseñarlo, pero alguien tuvo que construirlo. Y si uno ve un cuadro, ¿qué decimos? ¿Que la nada lo ha pintado? ¿A que no? Dicen que después de un cuadro, ¿qué hay? Un pintor. Después de cada cosa, detrás de cada cosa, tiene que haber no algo, tiene que haber alguien. Dicen que cuando hay algo inteligente frente a nosotros, detrás hay alguien más inteligente. Detrás de este púlpito hay una persona, no hay algo, hay alguien, porque alguien lo ha diseñado, lo ha construido. ¿Se ha preguntado detrás de quién está cada ser humano? Dicen que a medida de la complejidad de la obra, más complejo y maravilloso es el autor. ¿Sabes por qué hay cosas que valen mucho dinero y otras no? ¿Por qué unos cuadros, por qué uno puede ir a los chinos y comprar un cuadro muy grande por 15 euros? Y sin embargo, se vendió una pintura de nada, era 50 por 50. Es el cuadro más caro del mundo, se llama Salvator Mundi. Representan a un Jesús así,
como sosteniendo el mundo. Es ha superado a la Gioconda. Dicen que es el cuadro más caro de la historia. 50 por 50. ¿Por qué? Porque dicen que lo pintó Leonardo da Vinci, pero no tiene su firma. Porque las pinceladas que hay no hace falta ni su firma. Dice que las pinceladas que tiene ya es la firma de él, aunque no viene su nombre. Detrás de cada ser humano está Dios. Dios te conoce mejor que nadie. Dios te conoce mejor que tu amigo íntimo. Mujer, Dios te conoce mejor que tu compañero, varón, Dios te conoce mejor que tu mujer. Detrás de cada ser humano está Dios. Dios sabe lo que necesitas. Dios sabe lo que piensas. Dios sabe cómo eres. Porque detrás de cada persona está su creador. Y mira, y Dios nos ha comparado. Él ha hecho muchas comparaciones. Él ha dicho: yo soy el buen pastor y vosotros ovejas de mi prado. Dios ha dicho: yo soy el pastor y vosotros sois mis ovejas. Él en ocasiones ha dicho: yo soy la cabeza y vosotros sois el cuerpo. Él ha dicho: yo soy el novio y vosotros sois la novia. Son comparaciones. Pero ¿sabes también con qué nos ha comparado Dios? ¿Qué decía el texto que hemos leído? Y se quebrará como se quiebra un vaso de alfarero. Dice Romanos capítulo 9, verso 20. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para altercar con Dios? Dirá el vaso de barro al alfarero: ¿por qué me has hecho así? ¿Sabes que Dios también nos ha comparado a cada uno de los que estamos aquí como vasos de barro? Porque yo no sé cómo se considera usted, pero yo me considero un vaso de barro. La Biblia dice que en vasos de barro ha depositado Dios su gloria y su excelencia, para que el poder y la gloria no sean de los hombres, sino de Dios. ¿Sabe? Es más bonito, es mejor ser un vaso de barro que ser un vaso de oro, por lo menos en el Evangelio. Mira, si usted va a una casa muy bonita y le dan a elegir a beber un vaso de agua y le dan un vaso de oro y le dicen: mira, un vaso de oro, y mira y ve el vaso de oro sucio, pero cogen un poco de agua y hacen: tenga. Y dicen: ya, pero es que ¿habéis limpiado el vaso? No, el vaso está sucio, pero no te preocupes, que es de oro el vaso. Y uno dice: pero está sucio. Ya, pero da igual, es de oro. Y dicen: bueno, hay otra alternativa, tengo ahí unos vasos de barro. ¿Están limpios? Sí. ¿Dónde bebería? ¿Dónde bebería agua? ¿En un vaso de oro o en un vaso de barro? Pero si el vaso de oro es más caro y es más bonito. ¿Pero por qué no beberías ahí? Porque está sucio. Porque ante la necesidad vale más la limpieza que el valor. Dice, hay un proverbio que dice: quita la escoria de la plata, y dice la versión del 60, y saldrá alhaja al fundidor. Bueno, yo me encontré con una versión que me gusta más. Dice la Biblia: quita la escoria de la plata y podré hacer de ello una copa. Y uno dice: ¿y qué diferencia hay, Eugenio, entre una alhaja y una copa? Una alhaja es una joya. ¿Qué diferencia hay? Bueno, que una joya sirve para lucir. ¿Para qué se pone uno una joya? Los pendientes son una joya. Los anillos. Uno se pone anillos, un anillo bueno, y hace así, los esconde para que nadie lo vea. No, una joya sirve para lucir. Pero una copa, ¿para qué sirve? Para servir a los demás. Entonces el texto es: quita la escoria de la plata y saldrá una copa. Vale más servir a los demás que lucir a los demás. Dios nos ha llamado a servir, no a lucir. Dios nos ha llamado a ser vasos de barro, pero que dentro de nosotros habite la gloria y la excelencia, para que el poder sea de Dios y no de nosotros. Necesitamos limpieza. Vaso de barro. Pero claro, yo como soy curioso, así a vuelo de pájaro, hay muchos vasos en la Biblia. Y si ya Él nos ha dicho que somos vasos de barro,
Cuando nosotros analizamos la Biblia y vemos que hay muchos vasos en la Biblia, yo no sé con cuál te identificas, pero miren, si necesitamos algo en la iglesia hoy día son vasos de barro, que sirvan, que Dios pueda usarlos. Dios necesita gente limpia para utilizarlos. Pero miren, hay muchos vasos en la Biblia muy curiosos. ¿Sabes que había un vaso en Israel que servía para algo concreto? Cuando había visitantes y uno de ellos entraba con luto, porque los judíos se ponían luto también, y cuando perdían a un ser querido se vestían de luto. Ellos se echaban incluso ceniza en la cabeza. Cuando los veías y sabías que iban de luto. Imagínate que entraban en una casa una persona que iba de luto y 3 o 4 que no iban de luto y se sentaban en la mesa, y a la hora de repartir la comida y a la hora de repartir el agua, ¿sabes qué hacían? Les daban un vaso y al que tenía luto le daban un vaso en concreto. Dice Jeremías: ni partirán pan de ellos en el luto para consolarlos, dice, ni les darán a beber vaso de consolación. Había un vaso que era reservado para que cuando un enlutado pidiera agua, tenían que darle de ese vaso. Era un vaso preparado para gente que tenía luto. ¿Sabes cómo yo he llamado a ese vaso? Vaso de consolación. ¿Sabes que Dios está buscando gente que esté dispuesto a que Dios les use para consolar a otros? ¿Sabes que hay gente que sufre? ¿Sabes que en la iglesia Dios tiene que tener vasos de consolación? Que Dios use a gente para consolar a otros. Pero mira, a mí me llama la atención, cuando yo hablo del consuelo, a mí siempre me viene a la mente Jacob. La historia de Jacob es muy triste, porque cuando dice la Biblia que vinieron y le presentaron esas pruebas y él dijo: mi hijo José ha muerto, una mala bestia lo ha devorado, dice la Biblia. Se levantaron sus hijos y sus hijas para consolarlo. Pero ¿sabes cómo termina el texto? Dice: mas él no quiso recibir consuelo. ¿Sabes que es un error que no te dejes consolar por otros? Hay gente que ha sido herida y se queda con la herida y vienen a consolarles y cierran sus sentimientos. ¿Saben que es un problema que no te dejes consolar por otros? Jacob cometió ese error. Dice: vinieron sus hijos y sus hijas para consolarlo, pero él no quiso recibir consuelo. No cierres tus sentimientos. Es verdad que habrá gente mala que irá a dañarte, pero hay mucha gente que Dios usa para traer consuelo a tu vida. Jesús, hubo un momento que se dejó consolar. En el Getsemaní dice la Biblia que vinieron ángeles y hablaron con él. ¿Qué hablaron? No lo sé, pero le aliviaron. Te aseguro que le aliviaron. Es un problema que no te dejes consolar, porque cuando no te dejas consolar luego tiendes a no creer nada. Como se tiró 20 años sin recibir consuelo, dice la Biblia que le dijeron: mira, Jacob, que tu hijo José vive. Y dice la Biblia, y él les dijo: ¿hasta cuándo? Y dice, y respondía así porque no les creía. Porque cuando no te dejas consolar hay un momento que ya no crees nada ni a nadie. Pero dice la Biblia: y levantando Jacob sus ojos y viendo los carros que José traía para recogerlo, dice la Biblia, su espíritu revivió. Yo no sé si hay gente aquí que está en la misma situación que Jacob, que no quiere recibir consuelo, pero hoy tengo una palabra de parte de Dios. Dios va a revivir tu espíritu esta tarde. Dios tiene buenas nuevas para decirte: ¿sabes qué? Todavía hay solución, todavía hay esperanza, porque Dios va a levantar en la iglesia del Campo del Ángel vasos de consolación que usen para sanar a otros. Hace poco el pastor dijo que había apuntado un grupo de rescate, y él lo sabe quiénes son. Esos deberían ser vasos de consolación que sanen las heridas. El mundo provoca demasiadas heridas. Necesitamos gente experta en sanar heridas. Mira, yo voy a ir rápido. Hay un vaso que a mí
me llamó mucho la atención. Dice la Biblia que un momento Dios le dijo a Elías: Elías, vete a Sarepta de Sidón, porque voy a cerrar el cielo. Pero dice la Biblia que Elías se marcha a un arroyo, donde mientras todos tienen sed, él tiene un arroyo para beber agua. Hay un momento en que ese arroyo se seca. Y lo que antes le funcionaba, mira, las cosas te van a funcionar hasta que Dios las seque. Cuando vivas un momento en el que todo fluya y de pronto deje todo de fluir, pregúntate si es que Dios tiene algo nuevo para tu vida. Esto es una semilla que la dejo ahí en el corazón. Y dice la Biblia que cuando todo se seca, le dice Dios: pero levántate y vete a Sarepta. Yo he dado orden a una viuda para que te sustente. Mira lo que dice la Biblia. Entonces se levantó Elías y fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, una mujer viuda que recogía una leña, y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua. Y cita, en un vaso. Tenía que ser un vaso. ¿Sabes cómo yo he llamado a ese vaso? Vasos de cambio. Porque eso marcó un cambio en la vida de Elías. Ya no vas a beber más en el arroyo. Ahora, si quieres beber agua, tendrá que ser en un vaso, como todos. Son vasos de cambio. Campo del Ángel, necesitamos vasos de cambio. Gente que sea dispuesta a cambiar el ambiente. Gente que cambie ambiente, que cambie atmósfera. ¿Sabes que el resultado de cada culto será el que nosotros queramos tener? Gente que sea capaz de cambiar el ambiente. Que sea capaz de... Mira, yo un día prediqué un mensaje que si tú le preguntas a mis niños: oye, ¿te acuerdas un mensaje que haya predicado tu padre? Y le interrogas, habrá uno seguramente que todos ellos se acuerden. Y es el de las hormigas. Parece un documental, pillo. Las hormigas cambian su hábitat natural. Se adaptan, saben adaptarse. ¿Sabes que la iglesia necesita saber adaptarse? Y vivir ¿cómo? Vivir en abundancia, pero también vivir en escasez. Vivir cuando todo fluye bien en un oasis, pero también mantenerse cuando la iglesia pase por un desierto, porque necesitamos vasos de cambio. Gente que sea dispuesto a cambiar. Dice Jesús: y cualquiera que dé a uno de estos mis pequeños un vaso de agua fría solamente, no quedará sin recompensa. ¿Cuánta gente hay sedienta? Mira, quiero pararme en dos. Estos te los voy a decir de pasada. Dice Romanos capítulo 9: y para hacer notorias las riquezas de su gloria, mostró para ellos vasos de misericordia que Dios preparó de antemano. Yo ya les he dicho lo que significa la palabra misericordia, ¿verdad? Misericordia es pasar las miserias ajenas por mi corazón. Había vasos en Israel que los llamaban vasos de misericordia. Pero esos vasos, mira lo que dice la Biblia: Dios los preparó de antemano. Yo no sé si te estás dejando preparar por Dios en este tiempo, pero Dios necesita gente que sea capaz de dejarse preparar por Dios. Porque el tiempo, mira, hay tiempos peligrosos, y este tiempo en el que estamos viviendo son tiempos muy peligrosos. Y Dios necesita gente dispuesta a ser preparado por Dios. Porque Dios quiere usarte para coger las miserias de uno, pasarlas por tu corazón y saber cómo actuar. Pero Dios está buscando gente dispuesta para prepararse. Gente que sea capaz de... Mira, ¿y por qué Dios no me usa a mí? ¿Y por qué Dios no cuenta conmigo? ¿Te has dejado preparar por Dios? Porque Dios no puede usar a gente que no se deja prepararse. Porque Dios no es cómplice de vagos. Y Dios necesita gente dispuesta, porque hay una serie de vasos. Mira, ¿sabes cómo compara Dios a la mujer? Y ahora yo voy a explicar el por qué. ¿Qué dice la Biblia? Maridos, traten a las mujeres como a vaso
¿Sabes cuál es la idea de vaso más frágil? La palabra frágil es que se rompe con facilidad. La idea que da aquí, la idea de Pedro no es que la mujer se rompe con facilidad y ya está y no puedes decirle nada porque enseguida... No, porque hay mujeres que son guerreras y que no se rompen fácilmente. Y entonces uno se pregunta, ¿y por qué la Biblia compara a la mujer como a vaso frágil que se rompe fácilmente? La idea es porque la mujer es más sentimental que el hombre. La mujer se mueve más por sentimientos, el hombre no. Una mujer es más sentimental. Por eso las mujeres suelen llorar más fácilmente, pero no porque sean más débiles, sino porque son más sentimentales. Aquí la idea que da Pablo es que la persona sensible se rompe fácilmente. Hoy que 17 de noviembre del 2024 te voy a pedir que ten cuidado con lo que hablas, ten cuidado con lo que dices, porque hay gente que se rompe fácilmente, hay gente sensible. La iglesia tiene que aprender a que no todo el mundo está en el mismo nivel. La Biblia habla, dice, mas quise hablaros como a espirituales, pero no pude. Tuve que hablaros como a carnales. ¿Y saben lo que la Biblia enseña que es un carnal? Un carnal no es un inconverso. Un carnal es un niño en Cristo. Dice, yo quise hablaros como a espirituales, pero no puedo. Tengo que hablaros como a niños en Cristo. A que tú no puedes hablar igual a un niño que a un hombre maduro. A que con un niño tienes que medir las palabras. A que lo que hablas con un maduro no lo puedes hablar con un niño. ¿Por qué? Porque hasta que ese niño no madure, no dejará sus sentimientos a un lado. Tenemos que saber lo que hablamos, tenemos que saber con quién hablamos, tenemos que saber lo que decimos, tenemos que saber cómo tratamos a la gente, porque hay gente sensible que puede romperla fácilmente. Pero ¿saben lo que soluciona todo? Y he dicho que es un consejo y yo termino. ¿Podéis prepararos una alabancica y vamos a adorar? Porque mira, hay un vaso que de todos los que os he dicho, este para mí es el más importante de todos. ¿Cómo empezar la predicación? ¿Qué es más importante que? ¿Alguien lo recuerda? Muy bien, Jesús. Aprobado. ¿Es más importante adorar? Yo he dicho, para mí es más importante adorar que predicar. Shakira, ayúdame, vamos a adorar porque dice la Biblia, y vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio. ¿Con qué? Con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de Jesús. ¿Sabes cómo yo he llamado a ese vaso? Vamos a adorar, porque este vaso es un vaso de adoración. ¿Saben por qué he recordado lo que pasó anoche? Porque los ambientes de anoche ocurren cuando hay vasos de adoración. Cuando la iglesia adora, los ambientes se cambian. ¿Saben que la adoración resuelve todos los problemas? Todos los problemas los resuelve la adoración. Por eso yo voy a robar 5 minutos del mensaje para adorar. Vamos a adorar a Dios. Porque si algo necesitamos hoy la iglesia del Campo del Ángel, son vasos de adoración.